De camino al trabajo la vi. Mi corazón se detuvo y por un momento quise creer que era solo una coincidencia, que mis ojos me engañaban, que mi mente estaba distorsionando la realidad por alguna razón irracional. Pero no. Era ella. En su auto. Reír. Relajado. Cómplice. La ventana no estaba completamente cerrada y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sucedió. Ese beso. Ese maldito beso que lo cambió todo. No fue un beso casual, no fue descuidado. Fue un beso intenso, de esos que solo se dan cuando quieres, cuando quieres. Mi estómago cayó y mi respiración se aceleró. La sangre desapareció de mi cara. Me quedé congelada por un momento, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Pero entonces, algo dentro de mí despertó, algo visceral, algo que no podía ignorar. Sin pensar, sin medir consecuencias, la seguí. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía simplemente ir a trabajar y fingir que no había pasado nada. El tráfico era lento, lo que me dio tiempo suficiente para observar. El coche siguió un camino que yo conocía bien, un hotel discreto en el centro de la ciudad, de esos que no llaman la atención, hecho para reuniones que hay que esconder. Un fuerte golpe en el estómago. Quería acelerar, golpear la parte trasera del auto, hacer algo que los obligara a enfrentarme allí, en ese momento. Pero me controlé. El odio latía por mis venas, la traición ardía en mi piel, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba. Quería atraparlos a ambos en el acto. Quería una prueba definitiva. Mis dedos temblaron mientras agarraba el volante. Nunca había sentido una ira tan profunda e intensa. Nunca me había sentido tan engañado. Su coche se detuvo y yo aparqué unos metros detrás. Los vi bajar, como si fueran una pareja cualquiera, como si no estuvieran destruyendo a alguien en el proceso. No había culpa en sus rostros. Había deseo, una oleada, una lujuria desenfrenada que me hacía sentir náuseas. Síguelos. Cada uno de mis pasos fue un golpe a mi propia dignidad. Cada uno de sus pasos fue un clavo en el ataúd de lo que pensé que era mi vida. Entré al hotel poco después, intenté no parecer desesperada, pero la adrenalina se estaba apoderando de mí. Esperé, la recepcionista me entregó la llave. Entraron en el ascensor. Sabía lo que eso significaba. Un minuto después, se anunció el número de la habitación en el panel digital del ascensor. Subí las escaleras. Me sudaban las manos. Mi corazón estaba en guerra con mi razón. Sabía que no quería verlo, pero al mismo tiempo lo necesitaba. Me temblaban las piernas, pero no pararon. Cuando llegué a la puerta, el silencio me tragó. Acerqué el oído y cerré los ojos. Risa. Murmullos. Sonidos apagados. No necesitaba verlo para saber qué estaba pasando dentro. La traición se materializó en cada ruido, cada movimiento, cada susurro que escapaba de esa habitación. Pero lo vi. Abrí la puerta. Y lo vi. Mi voz salió antes de que pudiera detenerme, un grito ahogado por el odio, lo sé todo. Vi cada escena terrible de ustedes dos juntos. Los desenmascararé delante de todos. Ambos se congelaron. Su mirada se encontró con la mía y, por un segundo, vi pánico. Vi miedo. Pero no el miedo de quienes se sienten culpables, no el miedo de quienes se arrepienten. Vi el miedo de los que fueron atrapados. El miedo a alguien que no pudo ocultarlo lo suficientemente bien. Su jefe, por el contrario, no se inmutó. Tenía ese aire de superioridad, esa despreciable arrogancia de quien cree que puede tenerlo todo, incluida la esposa de otro hombre. Se levantó lentamente, se arregló la camisa y sonrió cínicamente. Cálmate, hablemos. ¿Para hablar? Quería reírme. ¿Para hablar? Después de todo. Mi mente gritó mientras mis puños se apretaban. La miré de nuevo, esperando algo, cualquier reacción que me dijera que todavía había algo que salvar, algo más que esta flagrante traición. Pero su silencio fue la peor respuesta que pude haber recibido. Fue como si, en ese momento, todo lo que habíamos vivido juntos simplemente se evaporara. Como si no quisiera decir nada.
como si nuestra historia fuera solo un detalle, un revés en medio de su deseo por otro hombre. La traición no es solo el acto en sí, es la destrucción de todo lo que alguna vez fue sagrado. Es la certeza de que, mientras confiabas, mientras amabas, del otro lado solo había una mentira que se alimentaba cada día. Y allí estaba yo, frente a la verdad desnuda. No sé exactamente qué pasó después. Sé que salí de allí en un torbellino de ira y dolor. Sé que las imágenes de esa habitación quedaron grabadas en mi mente como una película de terror que se repite una y otra vez. Sé que mi vida a partir de entonces nunca volvería a ser la misma. Pero lo que no sabía, lo que nunca pude imaginar, era que esa traición sería solo el comienzo. Que el verdadero shock aún estaba por llegar. Que la humillación que sentí ese día no sería nada comparada con lo que estaba a punto de hacer. Y que, al final, no sería el único que lo perdería todo. Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca se idealiza, nunca será apoyada y siempre tendrá consecuencias. Todas las historias son ficticias, pero reflejan el impacto devastador que la deslealtad tiene en la vida de las personas. La moraleja es clara, el engaño destruye, engaña y deja huellas irreversibles. Ahora, prepárate para una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Escucha hasta el final y saca tus propias conclusiones. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho flotando en la cocina, un aroma que durante años había simbolizado un hogar, un refugio. Michael se arregló la corbata frente al espejo mientras su esposa, Emily, organizaba la mesa del desayuno, un gesto casi automático, sin la misma energía que en otros tiempos. La pareja llevaba 12 años junta, y aunque las marcas del tiempo habían suavizado sus sonrisas y reemplazado los toques espontáneos por rutinas predecibles, todavía existía un vínculo allí, algo construido con complicidad y sacrificio. Emily solía ser una mujer vibrante, llena de ambiciones y planes, pero, con el paso de los años, parecía haberse asentado en una vida sin tantas sorpresas, mientras Michael se encontraba cada vez más inmerso en el trabajo, buscando crecimiento profesional en un entorno corporativo exigente. Se conocieron cuando aún estaban en la universidad, un romance que comenzó impulsivamente, lleno de pasión, y que, con el paso de los años, se transformó en algo más estable, sólido, pero también desgastado por el tiempo. Emily trabajaba como asistente administrativa en una gran empresa, un puesto que le ofrecía seguridad pero no la emoción que solía buscar cuando era más joven. El peso de las responsabilidades la había vuelto más contenida, menos espontánea. Se dedicó a la casa, al matrimonio, a la rutina estructurada que habían construido juntos, pero, por momentos, la nostalgia de algo diferente la alcanzaba, invadiendo sus pensamientos como un susurro incómodo. Michael, en cambio, siempre fue metódico, un hombre de hábitos bien definidos, alguien que valoraba la estabilidad por encima de todo. Trabajaba como ingeniero, tenía una carrera consolidada, una vida financiera estable y una visión muy clara de lo que esperaba para el futuro. Para él, el matrimonio era un compromiso inquebrantable, algo basado en el respeto y la lealtad, pero, sin darse cuenta, había permitido que el automatismo se apoderara de la relación, reduciendo los momentos de conexión genuina a raros destellos en medio del ajetreo diario. La casa donde vivían reflejaba quiénes eran. Un barrio tranquilo, decoración sencilla, sin excesos, pero confortable. El tipo de hogar que daba la sensación de seguridad, de una vida bien planificada pero predecible. Por la casa todavía se exhibían fotos de la boda, junto con recuerdos de viajes realizados años antes, cuando la rutina aún no se había tragado la espontaneidad. Había en ello una reconfortante familiaridad, pero también una silenciosa ausencia de algo que alguna vez estuvo allí. El tiempo los había moldeado a ambos, pero la pregunta era si seguían caminando juntos o simplemente compartían el mismo espacio sin verse realmente. El trabajo de Emily le exigía pasar muchas horas en la empresa, lidiando con plazos ajustados y reuniones interminables. Tenía una relación cordial con sus compañeros, pero era inevitable que pasara más tiempo con algunas personas que con otras. Su jefe, Richard, era un hombre carismático, alguien que irradiaba confianza y que, con el tiempo, se convirtió en una presencia constante en su vida diaria. Tenía una posición de poder, era admirado por los empleados y sabía utilizar su influencia para crear un ambiente en el que destacaba. Emily siempre mantuvo una conducta profesional, pero era innegable que Richard poseía un magnetismo natural, una habilidad casi instintiva para hacer que quienes lo rodeaban se sintieran especiales. Para ella,
Sin embargo, Richard era simplemente su superior, alguien con quien necesitaba llevarse bien para garantizar su lugar en la empresa. Michael rara vez preguntaba con interés genuino sobre el trabajo de su esposa. La escuchaba cuando hablaba de reuniones agotadoras y plazos difíciles, pero nunca profundizaba en el tema. Para él, el trabajo de Emily era solo parte de la rutina, algo que no exigía toda su atención. Si tan solo se hubiera dado cuenta de que, en los últimos meses, Emily llegaba a casa más distraída, más pensativa, tal vez habría comprendido que algo estaba cambiando dentro de ella. Pequeños detalles que pasaban desapercibidos para él se iban acumulando, creando un abismo invisible entre ambos. Emily no estaba triste, pero había una inquietud creciendo dentro de ella, un sentimiento que no podía nombrar pero que se intensificaba cada día. Michael, por su parte, estaba concentrado en una gran oportunidad laboral. Estuvo a punto de ser ascendido, algo que requirió más tiempo, más dedicación, más horas extras. Justificó su ausencia diciéndose que lo hacía por ellos, por el futuro, por la comodidad de su familia. Pero mientras él se preocupaba por el mañana, Emily sentía que el presente se le escapaba de las manos. Su matrimonio todavía era estable, pero ya no era vibrante. No hubo más sorpresas, ni gestos inesperados, solo la previsibilidad de una rutina que se repetía todos los días. Y quizás eso fue lo que más la asustó. Los fines de semana, que antes estaban llenos de planes, se habían convertido en días de descanso pasivo, donde cada uno se ocupaba de sus propias distracciones. Michael disfrutaba viendo sus programas, haciendo pequeñas reparaciones en la casa, leyendo sobre ingeniería y tecnología. Emily, por otro lado, se encontraba cada vez más perdida en las redes sociales, observando cómo se desarrollaban las vidas de otras personas con una intensidad que ya no sentía en la suya propia. Había un deseo reprimido dentro de ella, un deseo por algo que no podía expresar pero que hacía que su pecho se oprimiera en ciertos momentos de silencio. Las cenas, antes repletas de conversaciones y risas, se habían convertido en reuniones silenciosas, donde cada uno se limitaba a hablar de lo básico, sin profundizar en ningún tema. No fue por falta de amor, sino quizás por falta de esfuerzo. Seguían durmiendo en la misma cama, todavía se besaban antes de salir de casa, pero todo parecía mecánico, como si se tratara de un guión seguido a medias. El toque ya no tenía el mismo significado, las miradas ya no tenían la misma intensidad. Michael no entendió por qué estaba convencido de que todo estaba bien. Emily no habló porque pensó que tal vez solo estaba en su cabeza. Pero fue algo real. Algo que, tarde o temprano, encontraría la manera de manifestarse. La rutina continuó, los días se repitieron y cada pequeño detalle que no se notaba se acumulaba en algo más grande. La ausencia de preguntas, la falta de atención a los detalles, los silencios cada vez más largos. Lo que comenzó como pequeños vacíos en la relación ahora se había convertido en un espacio vacío que ninguno de los dos se esforzaba por llenar. Emily no tenía intención de cambiar nada, pero al mismo tiempo sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. Michael no vio motivos para preocuparse, pero ignoró las señales que había allí, claras, visibles, pidiendo ser notadas. La sensación de estabilidad era una ilusión que los dos compartían sin darse cuenta de que, en cualquier momento, el suelo bajo ellos podría colapsar. Los días transcurrieron sin mayores cambios, una secuencia de citas, horarios y tareas que llenaron la rutina de Michael y Emily sin dejar lugar a preguntas profundas. Michael estaba cada vez más involucrado en su trabajo, enfocado en la posibilidad del ascenso que le esperaba. La presión en la oficina era intensa, las responsabilidades se duplicaban y justificaba cada hora extra como un sacrificio para el futuro, sin darse cuenta de que en el presente algo se le escapaba de las manos. Emily, por su parte, se rindió a la rutina sin mucha resistencia, pero algo en su interior pareció agitarse, una inquietud silenciosa que evitó afrontar directamente. Sus días también estaban llenos de tareas, reuniones y plazos, pero, en medio de todo esto, había momentos de pausa, vacíos en los que sus pensamientos vagaban, buscando algo que ella misma no podía nombrar. Y fue en estos huecos donde surgió Richard. Richard tenía una manera natural de imponerse en los ambientes, un carisma que atraía sin esfuerzo a la gente hacia él. En la oficina era respetado, admirado y su presencia parecía transmitir una energía magnética. Emily, como su asistente, siempre estuvo en contacto directo con él, coordinando reuniones, seleccionando llamadas y monitoreando de cerca su agenda.
Al principio era solo una relación de trabajo profesional y bien estructurada. Pero, poco a poco, las interacciones se volvieron más personales, conversaciones que iban más allá de la oficina, chistes compartidos, miradas que duraban un segundo más de lo debido. Richard sabía leer a las personas, comprender sus debilidades, explorar sus necesidades ocultas y con Emily no fue diferente. Se dio cuenta antes que ella de que había un espacio dentro de ella que no estaba siendo llenado, una necesidad de ser vista, deseada, de sentir nuevamente la emoción que había parecido ausente de su vida durante tanto tiempo. Los encuentros entre ellos se hicieron más frecuentes, disfrazados de trabajo, amparados por la naturalidad de la rutina corporativa. Almuerzos que se prolongaron más de lo necesario, conversaciones que escaparon al profesionalismo, miradas que dijeron más que cualquier palabra dicha. Emily no vio nada malo en eso, al menos al principio. Él era simplemente alguien con quien se sentía bien, alguien que parecía verla de una manera que Michael ya no veía. Pero a medida que pasaron los días, esa delgada línea entre la amistad y algo más comenzó a desdibujarse. El toque ocasional en el brazo durante una conversación, la forma en que Richard la miraba cuando ella se reía de algo que decía, la sutil cercanía que se volvía cada vez más natural. Emily se encontró pensando en él en momentos aleatorios, sintió mariposas en el estómago cuando lo vio por la mañana y comenzó a preocuparse más por su apariencia que antes. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero juntos formaban un cuadro peligroso. Michael no notó nada. Su confianza en su matrimonio era inquebrantable. Para él, Emily era una constante, parte de una ecuación ya resuelta. No notó los cambios sutiles, las señales que aparecían en las pequeñas cosas cotidianas. No vi cómo los ojos de Emily brillaban de manera diferente cuando hablaba de trabajo, cómo parecía más emocionada, cómo su atención parecía estar siempre dividida entre el presente y algo invisible. Llegó tarde, cansado, y cuando finalmente se acostó junto a su esposa, no notó la distancia que crecía entre ellos cada noche. Su caricia ya no era la misma, los besos eran rápidos, los abrazos raros, pero para él todo eso era solo una fase, algo normal en cualquier relación larga. No vio ningún peligro ni motivo para preocuparse. La primera vez que Emily se permitió cruzar un límite real ocurrió casi imperceptiblemente. Un viernes, una cena después del trabajo, cualquier excusa para pasar un poco más de tiempo con Richard. La conversación fluyó sin esfuerzo, las sonrisas surgieron con facilidad y cuando él le tocó la mano sobre la mesa, ella no se inmutó. El toque fue breve, pero la electricidad permaneció. Algo dentro de ella despertó, algo que no sabía que todavía existía. La culpa llegó poco después, un peso en su pecho, una voz insistente que le decía que eso estaba mal, que tenía que parar. Pero la culpa no fue suficiente para mantenerla alejada. Al contrario, solo pareció intensificar el deseo. Cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. Las reuniones se hicieron frecuentes, disfrazadas de necesidades profesionales, amparadas por excusas bien construidas. Emily sintió que se le aceleraba el corazón cuando recibía un mensaje de Richard, y sentía mariposas en el estómago cada vez que estaban solos en una sala de reuniones. Y entonces, inevitablemente, sucedió. Un momento de vacilación, una mirada demasiado larga, un acercamiento lento hasta que no hubo más espacio entre ellos. El primer beso fue intenso, prohibido, y el sentimiento de transgresión solo hizo que todo fuera más excitante. Emily sintió que su respiración se aceleraba y su cuerpo reaccionaba como no lo había hecho en años. Debería haberse detenido allí, debería haberse alejado, debería haber recordado todo lo que había construido junto a Michael. Pero no se detuvo. El beso se repitió, el deseo creció y cuando se dio cuenta ya estaba demasiado involucrada para volver atrás. Los mensajes se volvieron más atrevidos, los encuentros más frecuentes y cada vez que se decía a sí misma que sería la última vez encontraba una excusa para continuar. Richard sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo mantenerla allí, atrapada en este peligroso juego. Él la hacía sentir especial, deseada, viva. Emily no se reconoció, pero tampoco quería detenerse. La culpa llegó en oleadas, pero nunca lo suficientemente fuerte como para detenerla. Se dijo a sí misma que Michael nunca lo sabría, que era solo un escape, algo sin mayores consecuencias. Pero lo cierto es que toda traición tiene fecha de caducidad, y la de ella estuvo a punto de estallar irreversiblemente.
Esa mañana, Michael salió a trabajar como todos los días, sin sospechar nada. Tomó su café, le dio un beso rápido a su esposa y se fue sin notar la vacilación en sus ojos. Emily, a su vez, pasó el día inquieta, con la mente dividida entre lo que estaba haciendo y lo que sabía que sucedería más tarde. Richard la había invitado a salir después del trabajo y ella sabía que esta vez no se trataba solo de cenar. Fue algo más. Algo que no se podía negar ni explicar inocentemente. El día pasó lentamente y, cuando llegó el momento, sintió que su corazón se aceleraba. La adrenalina corría por sus venas, una mezcla de excitación y miedo, un conflicto interno que intentaba ignorar. Pero al final ella tomó su decisión. Michael salió del trabajo un poco antes de lo habitual, un gesto espontáneo, un deseo de sorprender a Emily, de romper con la rutina. El tráfico era más lento de lo normal y, mientras conducía, pensé en cómo había pasado un tiempo desde que tenían un momento propio, sin distracciones. Tal vez podrían cenar juntos y hablar como solían hacerlo. Pero entonces algo llamó su atención. En el coche de delante, algo que hizo que se te revolviera el estómago, que se te apretara el pecho y que se te dificultara la respiración. Él vio. Y en ese instante todo cambió. El mundo de Michael parecía haberse desviado en el momento en que sus ojos captaron la escena dentro del auto. El beso. El toque. Su expresión. Sintió que la sangre se le escapaba de la cara y que su pecho se contraía de una manera que le dificultaba la respiración. Le sudaban las manos sobre el volante y los nudillos estaban blancos por el firme agarre. Quería creer que era un error de percepción, pero la realidad estaba ante sus ojos, cruda, irrefutable. Emily, su esposa, la mujer con la que compartió años de complicidad y planes, estaba en brazos de otro hombre, y no de cualquiera, sino de Richard, su jefe. El coche se movía entre el tráfico y él lo siguió sin pensar, incapaz de controlarse, simplemente dominado por una mezcla de odio e incredulidad. Con cada kilómetro recorrido, el nudo en su estómago se hacía más fuerte, un sentimiento de profunda traición devorando todo lo que creía que era sólido. El camino los llevó a un hotel discreto, de esos lugares en los que nadie se fija, pensado para reuniones que deben permanecer en secreto. Michael aparcó a una distancia segura y le temblaban las manos mientras apagaba el motor. Los vio salir del auto, ella arreglándose el cabello, sonriendo de una manera que no le había sonreído desde hacía tiempo. Su jefe con la postura de quien está seguro de su posesión, guiándola al interior del edificio como si fuera lo más natural del mundo. El corazón de Michael martilleaba en su pecho, un ritmo caótico entre el dolor y la ira. No pensó, simplemente actuó. Bajó del auto y caminó por la recepción sin preocuparse por ser discreto. Cada paso era un golpe a su propia dignidad, una advertencia de que todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. En el pasillo del hotel, su cuerpo bullía de adrenalina. Los números de las habitaciones se alinearon ante él, cada uno de los cuales representaba la posibilidad de una escena que nunca quiso imaginar. Con cada paso, una parte de él le gritaba que se detuviera, que no viera, que se perdonara. Pero otra parte, más feroz, le exigía afrontar la verdad, que viera con sus propios ojos lo que ya sabía que era real. Llegó a la puerta derecha y escuchó una risa ahogada al otro lado. Sin dudarlo, golpeó fuerte, 1, 2, 3 veces. El silencio que siguió fue como un cuchillo atravesándole el pecho. En cuestión de segundos, unos pasos vacilantes se acercaron. La puerta se abrió y allí estaba ella. Emily se quedó helada. Su mirada se encontró con la de Michael y todo lo que vio fue pánico. Ni culpa, ni remordimiento. Solo el miedo a ser atrapado. La sangre de Michael hervía y su respiración era agitada. Su jefe apareció justo detrás, vestido solo con la camisa parcialmente abierta, con una expresión de incomodidad y aburrimiento en el rostro, como si la presencia de su marido traicionado fuera solo un inconveniente temporal. Michael sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor, sintió que se le hacía un nudo en la garganta antes de que su voz explotara, llena de furia y dolor. No gritó, no hizo ningún escándalo. Su voz era fría, aguda, llena de una certeza devastadora. No quería escuchar excusas, no quería explicaciones. Solo quería que ella sintiera el mismo dolor que él sintió en ese momento. Emily tartamudeó, intentó hablar, pero su propia conciencia se lo impidió.
No había explicación para lo que hizo y ella lo sabía. Le temblaban las manos, se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no había nada más que decir. Richard, por su parte, enderezó su postura, se cruzó de brazos y sonrió con superioridad. El desprecio en sus ojos solo aumentó la furia de Michael. El silencio en el pasillo se volvió insoportable, una espera llena de algo a punto de estallar. Y entonces Michael se rió. Una risa amarga y sin humor, un sonido de total incredulidad. Lo que tenía ante sí era la destrucción de todo lo que creía cierto. Ya no había matrimonio, ni confianza, solo los restos de algo que alguna vez había sido amor. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en segundos, pero parecía una pesadilla larga y cruel. Emily intentó justificarse, pero su voz ahogada solo hizo que todo fuera más patético. Intentó tocar a Michael, pero él retrocedió como si su toque fuera veneno. Sus ojos estaban fijos en ella, pero ya no con amor, ya no con ningún sentimiento que ella pudiera reconocer. Solo existía la sombra del hombre que alguna vez fue. Michael se volvió, dio unos pasos, pero luego se detuvo. Sintió latir algo dentro de él, algo que había estado allí durante un tiempo, enterrado bajo capas de rutina y confianza ciega. Algo que nunca quiso reconocer. Él se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. Y luego, sin necesitar nada más, soltó la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. No se trataba solo de la traición. No se trataba solo de Richard. Lo que hacía que su pecho ardiera ahora no era solo el beso que vio, o el contacto que sabía que estaba ocurriendo por dentro. Era algo mucho más grande. Y en ese momento, Michael se dio cuenta de que Emily nunca lo eligió. Nunca fue él. Nunca se trató de amor. Todo eso fue una ilusión creada en terreno inestable. La verdad fue un duro golpe. Michael sabía, con dolorosa claridad, que Emily y Richard tenían un pasado. Un pasado que nunca contó, un pasado que ocultó durante años. Richard no era solo el jefe. Él siempre estuvo ahí, siempre la sombra que se cernía sobre su relación sin que Michael lo supiera. La traición no empezó ahora. Lo que pasó allí fue solo la continuación de algo que nunca terminó. Emily nunca olvidó a Richard. El matrimonio nunca fue el destino final, sino solo un refugio temporal hasta que surgiera la oportunidad adecuada. Michael sintió el peso de cada año pasado con ella, de cada momento en el que creyó que era suficiente cuando, en realidad, nunca lo fue. La mirada de Emily cambió. Ahora había algo más que miedo. Hubo una amarga comprensión, una aceptación forzada de lo que ella estaba tratando de evitar. Intentó negarlo, intentó discutir, pero las palabras murieron antes de poder pronunciarlas. Ella sabía que era verdad. Miguel también. Richard se limitó a sonreír, como si todo estuviera saliendo exactamente como él predijo. El silencio entre ellos fue peor que cualquier palabra. Era la sentencia final de algo que ya estaba condenado desde el principio. Michael respiró hondo, cerró los ojos por un momento y, cuando los volvió a abrir, sintió que una extraña paz lo invadía. Ya no necesitaba respuestas. No necesitaba nada más. Simplemente le dio la espalda y se alejó, dejando atrás no solo una traición, sino una vida entera que nunca fue real. Y al salir de ese hotel, supo que nada volvería a ser igual. Y eso era exactamente lo que tenía que suceder. Michael salió del hotel sin mirar atrás, como si abandonar ese lugar también lo liberara del peso de la traición, de la farsa que durante tanto tiempo había creído que era un matrimonio real. Pero incluso con la ira ardiendo dentro de él, un vacío comenzó a formarse en su pecho. No se trataba solo del dolor de la traición, no se trataba solo del hecho de haber sido engañado, se trataba de todo lo que había construido en su mente y que, en ese momento, se estaba desmoronando como un castillo de arena arrastrado por la marea. El aire frío de la noche parecía cortar su piel, pero nada comparado con el frío que sentía por dentro, un hielo que se extendía y hacía que cada paso se sintiera pesado. Subió al auto, pero no arrancó el motor inmediatamente. Le temblaban los dedos sobre el volante, su respiración era entrecortada y por un momento sintió como si todo dentro de él estuviera a punto de desmoronarse. No podía volver a casa, no ahora. El hogar que pensaba que era un refugio era solo otra ilusión, un lugar donde vivía al lado de alguien que en realidad nunca estuvo allí.
Emily salió del hotel unos minutos más tarde, vacilante, con una expresión llena de algo entre desesperación y vergüenza. Miró a su alrededor, buscando a Michael, pero lo único que encontró fue un vacío que reflejaba perfectamente lo que ella misma sentía. Richard todavía estaba dentro, probablemente satisfecho, convencido de que todo saldría según su plan. Pero Emily sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. Intentó llamar a Michael, pero el teléfono saltó al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Ella se desesperó. Corrió hacia la calle, buscando entre los autos estacionados, pero él ya se había ido. La angustia se apoderó de su pecho. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglar algo que quizás nunca se arreglaría. Richard apareció en la puerta del hotel con una mirada divertida en sus ojos, satisfecho de cómo iba la situación, como si todo fuera un juego que ya sabía que ganaría. Emily sintió repulsión. No de él, no solo de él, sino de ella misma. De lo que se había convertido. De lo que había permitido. Ella lo miró con expresión inexpresiva y, sin decir nada, se alejó. Richard no la abrazó, no intentó convencerla de que se quedara. Simplemente se rió entre dientes, como si supiera que, sin importar lo que sucediera, ya había obtenido lo que quería. Emily sabía que si alguna vez había un momento para tomar una decisión, era ahora. Pero en el fondo, algo dentro de ella gritaba que tal vez ya era demasiado tarde. Michael conducía sin rumbo fijo, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban a su alrededor. Quería sentir ira, quería sentir odio puro, pero lo que dominaba su mente era un cansancio profundo, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Se detuvo en una gasolinera, salió del coche y apoyó las manos en el capó, respirando profundamente. La noche era fría, el cielo estaba despejado, pero no sentía nada más que la tormenta en su interior. Pensó en llamar a alguien, pero, ¿a quién? ¿Quién podría entender lo que estaba sintiendo? ¿Quién podría decir algo que realmente marcaría la diferencia? No quería lástima, no quería consejos vacíos. Solo quería borrarlo todo. Emily llegó a casa poco tiempo después, pero la casa estaba vacía. Ni rastro de Michael, ni nota, ni nada. Su ausencia fue un golpe brutal, un recordatorio de que tal vez realmente se había ido para siempre. Se sentó en el sofá, le temblaban las manos y su mente era un caos. Ella siempre pensó que si alguna vez la descubrían, tendría la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ahora, frente a la cruda realidad, se dio cuenta de lo frágil que era esa suposición. Sonó el teléfono. Ella respondió apresuradamente, pero la voz que venía del otro lado no era la de Michael. Ricardo. Cerró los ojos y apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. Habló con tanta calma como siempre, como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera todavía bajo su control. La llamó a su apartamento, le dijo que las cosas ya habían llegado ahí, que no tenía sentido que ella intentara luchar contra lo inevitable. La propuesta le revolvió el estómago. Colgó sin contestar y tiró el teléfono. Quería borrarlo todo. Quería retroceder en el tiempo. Pero ahora, el peso de las consecuencias la aplastaba. Michael no supo cuánto tiempo pasó parado, simplemente mirando al vacío, tratando de organizar el caos dentro de él. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla, esperando ver el nombre de Emily, pero no era así. Era alguien que no esperaba. Respondió vacilante y la voz al otro lado de la línea fue como un puñetazo en el estómago. Michael, tenemos que hablar. Se trata de Ricardo. Se trata de Emily. Se trata de algo que necesitas saber. Su corazón se detuvo por un segundo. Sintió que se le cortaba la respiración. Pensó que lo había visto todo, que lo había sentido todo, pero la verdad es que lo peor aún estaba por llegar. Tragó y preguntó, su voz apenas audible. ¿Qué quieres decir con eso? La voz al otro lado de la línea vaciló por un momento, como si supiera que todo estaba a punto de colapsar aún más. Entonces vinieron las palabras, y cada una de ellas golpeó a Michael como una espada afilada. No es la primera vez. Richard ha hecho esto antes. Con otras mujeres. Pero con Emily era diferente. No es solo un caso. Nunca lo fue.
Richard planeó esto. Siempre estaba esperando el momento adecuado. Sabía que ella volvería con él tarde o temprano. Porque, Michael, la verdad es que ella nunca lo olvidó. El mundo que rodeaba a Michael desapareció. Su pecho se apretó de una manera que nunca antes había sentido. Se sentía ridículo, ingenuo. Pensó que era solo una traición, simplemente una elección equivocada. Pero no. Fue mucho más que eso. Era algo que había estado ahí durante mucho tiempo, algo que nunca notó. Siempre pensó que el amor entre él y Emily era fuerte, pero la verdad es que estaba luchando contra un fantasma, un pasado que nunca desapareció. Agarró el teléfono con fuerza y le temblaban las manos. ¿Estás seguro de esto? Su voz era baja, casi como un susurro. Tengo. Y si quieres saber lo peor, Michael, ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Y ella nunca te lo dijo. Michael sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. Colgó el teléfono sin decir nada más. ¿Qué más se podía decir? Sintió un sabor amargo en la boca, como si todo dentro de él se estuviera desmoronando. Miró el camino frente a él y supo que ya no podía volver a casa. Porque esa casa nunca fue realmente suya. La vida que creía tener nunca fue real. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con esta verdad. Michael colgó el teléfono y se quedó allí, con los dedos todavía agarrando el dispositivo como si eso pudiera evitar que las palabras pronunciadas por esa voz se volvieran reales. Pero ya era demasiado tarde. El peso de la revelación hundió su pecho en un turbulento mar de pensamientos. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre la mujer con la que compartió años de su vida, sobre la lealtad que se juraba era mutua, todo había sido una gran mentira. No fue solo una traición. Fue algo planeado. Algo que ya estaba escrito antes de que él se diera cuenta. Emily nunca olvidó a Richard. Ella nunca estuvo completamente a su lado. Michael no era un amor definitivo, era solo un descanso, un refugio seguro, un consuelo fugaz hasta que la tormenta de su deseo la llevó de regreso a donde realmente quería estar. Sintió los músculos de su mandíbula tensos, su respiración agitada, como si todo su cuerpo estuviera atrapado en una guerra interna entre explotar o simplemente desaparecer. El volante se sentía distante bajo sus manos. Podría conducir a cualquier parte, pero ¿a dónde? ¿Un hogar donde cada mueble llevaba el recuerdo de un amor que nunca existió? ¿A un bar, donde el alcohol podría adormecer, por unos instantes, el dolor insoportable de la verdad? ¿A la oficina, donde te sumergías en el trabajo y tratabas de olvidar que un día pusiste tu felicidad en las manos equivocadas? Ninguna de estas opciones me pareció correcta. Ninguno de ellos pudo deshacer lo sucedido. Cerró los ojos por un momento y cuando los volvió a abrir, supo lo que tenía que hacer. Necesitaba confrontarla. Cuando llegó a la casa, la puerta estaba abierta. El aire dentro del lugar que una vez llamó hogar se sentía pesado, espeso, lleno de todo lo que no se había dicho. Emily estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y el cuerpo acurrucado como si quisiera desaparecer allí. Ella levantó la vista cuando escuchó sus pasos y, por un momento, los dos se miraron el uno al otro. El silencio entre ellos era casi ensordecedor. Michael entró lentamente en la habitación, cerró la puerta tras él y se puso de pie, como si estuviera vigilando un campo de batalla. Emily abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano, un pequeño gesto que instantáneamente la silenció. No quería excusas, no quería justificaciones tontas que ella podría haber ensayado durante las horas que estuvo allí esperándolo. Quería la verdad. Pero no la verdad que ella elegiría contar, él quería la verdad que ella nunca tuvo el coraje de admitir. Intentó decir algo, pero él no le dio espacio. Su voz era fría, firme y cargaba con un peso que ella no podía ignorar. ¿Desde cuándo? Respiró hondo, miró hacia otro lado y vaciló. Su silencio fue la confirmación de que él ya lo sabía. ¿Desde siempre, no? Emily cerró los ojos por un momento y cuando los volvió a abrir, las lágrimas comenzaron a brotar. Intenté amarte. La frase golpeó a Michael como un puñetazo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que iba a ser una confesión se convirtió en una condena definitiva. ¿Lo intentaste? Usó esa palabra,
como si el amor fuera un esfuerzo, un deber, una carga. Como si fuera un proyecto defectuoso, algo que intentó construir pero nunca logró terminar. ¿Lo intentaste? ¿Y eso? ¿Fui un intento fallido contra tu vida? Emily se estremeció, la culpa estaba grabada en cada línea de su expresión. Nunca quise que fuera así. Quería que funcionara. Quería amarte como tú me amabas. Michael se rió, una risa sin ninguna alegría, solo un sonido amargo de quien finalmente ve el tamaño del error. Pero no pudo. Ella no respondió. Y en ese silencio, todo estaba ahí. La confesión más cruel de todas. Richard, siempre fue él, ¿no? Incluso antes que yo. Incluso mientras estabas conmigo. Emily estaba llorando, pero ahora Michael ya no sentía pena. Ya no sentí compasión. Se sentía como si estuviera frente a alguien a quien nunca había conocido. No es así, Michael. ¿No? Así que explícame. Explica lo que soy para ti. ¿Un desvío? ¿Un pasatiempo? ¿Un error? Se llevó las manos a la cara, sollozó, intentó formular palabras que tuvieran sentido, pero no tenían significado. Quería odiarla por completo, pero lo que sentía era algo peor que odio. Fue una decepción. Era un dolor asfixiante. Emily finalmente lo miró con los ojos llenos de dolor. No quería hacerte daño. Michael sacudió la cabeza con incredulidad. ¿No querías hacerme daño? Me hiciste creer que teníamos algo real. Me hiciste pensar que era suficiente para ti. ¿Construiste esta vida conmigo sabiendo que nunca me amarías de verdad? Ella abrió la boca pero no pudo responder. Decir verdad. Al menos una vez. Emily respiró hondo, tragó saliva y finalmente admitió, en voz más baja que un susurro. Nunca podría olvidarlo. Michael sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Cerró los ojos, se pasó las manos por el rostro y permaneció allí por un momento, absorbiendo cada palabra. Y entonces, poco a poco, algo en su interior cambió. La ira fue reemplazada por algo peor, la indiferencia. No quería más respuestas. No quería escuchar más su voz tratando de arreglar lo que nunca podría arreglarse. Él solo quería salir de allí. Solo quería empezar de nuevo. Emily notó el cambio, se dio cuenta de que, en ese momento, Michael se había desconectado por completo de ella. Ella trató de tomar su mano, pero él la apartó como si su toque fuera de vidrio roto. Miguel, por favor. Él la miró por última vez, sin odio, sin resentimiento. Solo con la certeza de que nunca más la volvería a mirar de la misma manera. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo, Emily. Solo me tomó un tiempo darme cuenta. Y luego, sin decir nada más, cogió sus llaves y salió por la puerta. No había nada más que decir. Ya no quedaba nada que salvar. Michael caminó hacia el auto, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. El dolor todavía estaba ahí, la decepción todavía ardía en su interior, pero ahora había algo nuevo. Algo que no esperaba sentir tan pronto. Libertad. Michael condujo sin rumbo durante horas, el silencio en el auto era casi ensordecedor, un contraste brutal con la agitación que se desarrollaba en su interior. Las calles se desdibujaron ante sus ojos, la ciudad todavía viva a su alrededor, ajena al hecho de que su vida acababa de desmoronarse. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía volver a casa, no podía habitar ese espacio lleno de mentiras y recuerdos de algo que nunca fue real. El pasado era ahora un peso insoportable, una cadena que se negaba a llevar. El teléfono vibró en el asiento del pasajero. Sabía quién era. No quiso responder. Pero en el fondo, algo dentro de él necesitaba oírlo. Sacó su celular y contestó sin decir nada. Por otro lado, la respiración temblorosa de Emily delataba su condición. ¿Vas a regresar? La pregunta era casi patética. ¿Qué esperaba ella? ¿Que simplemente ignoraría todo y permanecería a su lado? Dejó escapar una risa seca y sin humor, sintiendo el sabor amargo de la ironía en la boca. ¿Volver a qué, Emily? ¿Fingir que nada de esto pasó?
¿Seguir viviendo una mentira? No quería que fuera así, pero así fue. Lo hiciste. No puedes simplemente querer cambiar ahora que todo se ha derrumbado. El silencio al otro lado duró largos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Lo lamento. Michael cerró los ojos y apoyó la frente en el volante. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o de que te pillen? Su silencio fue la respuesta que él ya conocía. Se pasó una mano por la cara, sintiendo el cansancio pesando sobre sus hombros. Quería amarte, Michael. Juro que lo intenté. Cerró los ojos con fuerza. Esto es lo peor de todo. El hecho de que pensaste que podías forzar algo que nunca existió. Ella se ahogó con un sollozo al otro lado de la línea. Solo quiero, solo quiero. Michael interrumpió, su voz ahora sin emociones, sin ningún rastro de apego. Ya no importa lo que quieras, Emily. Hiciste tu elección. Solo fui el idiota que tardó un poco en darse cuenta. Colgó sin esperar respuesta. No había nada más que decir. Avanzaba el alba y él conducía sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber dónde comenzaría su nueva vida. Se detuvo frente a un bar, uno de esos lugares pequeños y discretos, de esos que no hacían preguntas, que solo aceptaban a personas que necesitaban un escape momentáneo. Entró y pidió una bebida, cualquier cosa que le adormeciera la mente, al menos durante unas horas. El bar estaba medio vacío, unas pocas figuras solitarias esparcidas por los bancos, cada una cargando sus propios fantasmas. Ahí fue donde la vio. No era el tipo de encuentro que había planeado, no era el tipo de momento que imaginaría conocer a alguien, pero aún así, ella estaba allí, sentada sola, girando un vaso en su mano mientras miraba al vacío. Sus ojos eran intensos, pero no llamativos, eran ojos que llevaban historias, que hablaban de batallas que nadie vio. Algo en ella captó su atención de inmediato, tal vez porque, en ese momento, sintió que estaba mirando a alguien que también intentaba reconstruirse. Pensó en ignorarlo, en simplemente terminar su bebida y seguir adelante, pero algo lo hizo acercarse. Se sentó junto a ella en el mostrador y pidió otro trago sin mirar directamente. Ella giró levemente su rostro, analizándolo discretamente antes de dejar escapar una leve sonrisa. Se siente como si estuvieras cargando el peso del mundo. Michael dejó escapar un suspiro. El mundo que conocía dejó de existir hace unas horas. Ella no preguntó nada, solo asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Sé cómo es. Él la miró con curiosidad. ¿Tú también? Ella sonrió de reojo, pero era una sonrisa triste. Digamos que entiendo bien lo que significa perder algo que creías que era real. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, simplemente compartiendo la presencia del otro, sin prisas, sin expectativas. Por primera vez en horas, Michael sintió que su mente se ralentizaba, sintió que tal vez había algo más allá del caos. Ella levantó su copa. Brindo por la libertad, entonces. Dudó un segundo y luego levantó el suyo también. A la libertad. Los vasos se tocaron con un ligero sonido, y en ese instante, algo cambió dentro de él. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez sintió que había un camino a seguir. Y esta vez, sería tu propio camino. El tiempo pasó y Michael encontró un nuevo ritmo de vida, lejos del peso del pasado que antes lo aprisionaba. No volvió a casa esa noche ni las noches siguientes. En cambio, buscó un apartamento temporal, algo pequeño y sin historia, un espacio neutral donde poder empezar de nuevo sin los fantasmas que acarreaba su antiguo hogar. Dejó que el proceso de divorcio se llevara a cabo sin mayores confrontaciones, sin los argumentos que Emily hubiera esperado tener. No quería más peleas, no quería intentar encontrar explicaciones a algo que nunca tuvo sentido. Firmó los papeles con la frialdad de quien ya ha enterrado el pasado y sigue adelante sin mirar atrás. Emily intentó contactar varias veces, mensajes largos, correos electrónicos detallados, intentos de explicar, justificar, buscar una última oportunidad. Pero Michael no respondió. Aprendió que algunas cosas no necesitan respuesta, simplemente dejarlas atrás. Emily no tardó mucho en darse cuenta del impacto de sus decisiones. La separación fue un golpe brutal, pero peor que eso fue el vacío que quedó cuando Michael se fue.
Pensó que podría seguirla, que tendría a Richard a su lado, que el viejo deseo que la guió hasta allí llenaría el espacio que dejó Michael. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Richard no quería compromiso, nunca lo quiso. El juego solo era divertido mientras implicara riesgo, siempre que hubiera algo que lograr. Ahora que Emily estaba sola, ahora que Michael ya no era una sombra entre ellos, Richard perdió el interés. Se fue alejando poco a poco, hasta que un día simplemente desapareció, sin explicaciones, sin despedidas. Emily intentó buscarlo, intentó aferrarse a la idea de que él todavía estaría allí, pero lo único que encontró fue silencio. Ella los perdió a ambos. Y por primera vez se encontró completamente sola. Ni Michael, ni Richard, nadie a quien culpar excepto ella misma. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Michael reconstruyó su vida poco a poco, sin prisas, sin el peso de intentar comprender el pasado. Se dedicó al trabajo, volvió a cuidarse y redescubrió placeres sencillos que hacía tiempo había dejado de lado. Y entonces, sin que él mirara, sucedió algo inesperado. Lo sintió de nuevo. No como antes, no con la misma intensidad caótica que una vez lo llevó al matrimonio equivocado. Pero con calma, con la naturalidad de quien por fin está dispuesto a dejar espacio a algo nuevo. La mujer de la barra, esa conversación casual en una noche de angustia, acabó convirtiéndose en una presencia constante. Primero, como amistad, algo ligero, sin expectativas. Pero con el tiempo, las reuniones se hicieron frecuentes, las sonrisas más naturales y las conversaciones más profundas. Y cuando se dio cuenta, Michael sintió algo que después de todo no imaginaba posible. Paz. Emily, por otro lado, no encontró un nuevo comienzo tan amable. Intentó seguirlo, intentó aferrarse a algo, pero todo a su alrededor pareció desmoronarse. En el trabajo las miradas eran otras, los susurros en los pasillos eran inevitables. El escándalo con Richard no pasó desapercibido y la reputación que antes garantizaba su estabilidad era ahora un peso que la oprimía. La empresa no tardó en sacarla discretamente, hasta que finalmente se encontró sin trabajo, sin relación, sin dirección. El tiempo pasó y el arrepentimiento se convirtió en una presencia constante. Quería volver, quería reconstruir algo, pero ya no había espacio para eso. Michael siguió adelante y ella se quedó atrás. Richard también pagó su precio. La arrogancia que le hacía sentirse intocable fue su propia perdición. Pensó que podía hacerlo y deshacerlo sin consecuencias, pero lo que le pasó a Emily no fue la primera ni la última vez. Y, finalmente, su fama llegó a las personas equivocadas. La empresa se enteró, los escándalos salieron a la luz y le arrebataron el puesto que tanto utilizaba para manipular a los demás. Ni poder, ni influencia, ni nada. Desapareció del mapa, llevando consigo la misma indiferencia de siempre. Michael, a su vez, encontró algo que nunca esperó. Un amor diferente, sin urgencia, sin miedo. Aprendió que la vida no tenía por qué consistir en correr para lograr algo inalcanzable. Encontró a alguien que no arrastraba sombras del pasado, que no hacía promesas vacías, que no intentaba llenar vacíos que nunca deberían haber existido. Encontró un futuro sin mentiras, sin traiciones, sin dudas. Y esta vez no tuvo que intentar ser suficiente. Simplemente lo era. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión, quiero leer cada uno de tus pensamientos. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para ver historias más intensas como esta. Recuerde, la traición nunca conduce a un final feliz. Aquí no apoyamos la infidelidad y todas las historias están creadas para mostrar las consecuencias que puede traer. Hasta la próxima.